Vamos a ver en este vídeo cómo poder elaborar un esquema eléctrico de potencia con TS Electrical de acuerdo al sinóptico de cableado o a los sinópticos de cableado que elaboramos en tutoriales anteriores. El objetivo era elaborar un esquema eléctrico para el diseño de un automatismo que controlara la apertura y cierre de una puerta de garaje con un motor trifásico con inversión de giro y a su vez el control de la ventilación forzada para el mismo. Habíamos preparado ya un esquema de potencia, un sinóptico del esquema de potencia donde se reflejaban todos los componentes del mismo, a la vez que un sinóptico del esquema de mando donde reflejábamos también la distribución de componentes en periferia. Y vamos a tener un armario principal y en este caso una serie de elementos con los que controlábamos el automatismo, la llamada a la apertura de puerta, los finales de carrera, una baliza indicadora de apertura o cierre, un piloto de relé térmico y un paro de emergencia dentro del frontal del armario. Y el objetivo ahora es elaborar con DS eléctrica el esquema de potencia. Bueno, tenemos aquí ya un plano precreado. Hemos organizado aquí además los planos en dos carpetas. Recordamos la limitación de nuevo de la versión gratuita, que es máximo 3 planos de esquema por proyecto, con lo cual estaríamos aquí ya en el límite. Como decía, hemos creado ya un par de carpetas donde hemos agrupado los sinópticos por un lado y el esquema eléctrico por otro. Simplemente para crear las carpetas nos vamos aquí a la colección de planos, en este caso que hemos llamado planos eléctricos, le damos a nueva carpeta y con nueva carpeta podemos crear, dar un nombre y organizar los planos a nuestra voluntad. Bueno, pues en este caso estamos ahora en un plano eléctrico para elaborar el esquema de potencia. Vamos a irnos a la pestaña de esquema y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger la distribución de cables multifilares por defecto con el estilo de línea por defecto que trae el programa, que es este de aquí, y vamos a dibujar tanto las tres fases como el neutro. La protección vamos a hacerlo por otro lado. Viniendo desde esta parte inferior tenemos activado la instantánea y vamos a activar también la referencia a objetos. Vamos a venir por este lado, hacemos clic y finalizamos en este caso. Como ya no queremos seguir avanzando, simplemente damos un Enter y finalizamos la distribución de conductores. Tenemos aquí nuestros 3 conductores identificados con sus colores, negro, gris, marrón para las líneas y el neutro en azul. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a insertar aquí en esta rama un componente que ya teníamos en el sinóptico de cableado potencia, que era el disyuntor general, ese de ahí. Y vamos a insertar luego también las bornas correspondientes a la toma de alimentación del armario del bornero X1. Para ello nos vamos a insertar símbolos. En insertar símbolos seleccionamos otro símbolo. Recordamos que vamos a insertar el disyuntor tetrapolar. Nos vamos aquí a disyuntores. Podemos incluso filtrar por magnetotérmicos. Y en magnetotérmico vamos a intentar coger un disyuntor magnetotérmico tetrapolar. Tenemos aquí, bueno, estos son enchufables. Vamos a coger, por ejemplo, este símbolo, ya que no tenemos el símbolo extendido en tetrapolar, únicamente en tripolar. Nos vamos aquí a este símbolo de disyuntor magnetotérmico tetrapolar. Seleccionamos y vamos a insertarlo directamente aquí en el esquema. Por ejemplo, a esta altura. Nos pide una referencia. Fijaos que cuando insertamos el símbolo, el menú contextual de propiedades de símbolo ya nos está diciendo o está proponiendo una numeración Q2 para este dispositivo, pero realmente este dispositivo ya es un elemento que existe en nuestro esquema. Y este elemento que existe en nuestro esquema estaba asociado a la función F1 dentro del lugar L1, armario principal, porque ya la hayamos esquematizado en el sinóptico, con lo cual vamos a indicar aquí en el árbol de componentes que este es el elemento al que queremos hacer referencia. Al darle a este es el elemento en el que queremos hacer referencia, nos ha seccionado las líneas que hayamos dibujado previamente y nos ha indicado las características básicas de este dispositivo tal y como figuran en la base de datos. En este caso es un dispositivo de 32 amperios de calibre con curva D. Bueno, pues ya lo tenemos aquí en nuestra rama principal y vamos ahora también a insertar las bornas del bornero X1. Como en el bornero X1 vamos a tener también la distribución de tierra, bueno, pues con tierra vamos a hacer una cosa un poco más particular. Vamos a irnos también a la distribución de cable multipolar. Vamos a coger el cable de protección y el cable de protección, para evitar tener que seccionar todos los conductores, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar tal que así, para que en este caso podamos insertar el bornero X1. Vamos a bajar y vamos a llevárnoslo a esta altura aproximadamente para luego tener sitio suficiente. Veis que si nos aproximamos a esta zona nos indica también la alineación con el final de cables de la columna 10 de este plano. Damos un clic, como no queremos seguir. Damos a Enter y finalizamos. El objetivo de haber hecho esto con el conductor de protección es poder ahora insertar el bornero X1, 5 bornas aquí, indicando que una de ellas está reservada para protección. Veis que para insertar las bornas tenemos dos posibilidades, o insertar bornas individuales o insertar N bornas. En este caso lo que queremos es insertar una serie de bornas.
Nos pide que seccionemos los cables en el sitio en el que queremos insertar las bornas en el plano, con lo cual en este caso vamos a trazar una línea aproximadamente desde este punto hasta este punto. Y ahora nos pide una orientación del símbolo. Esta orientación del símbolo, como el símbolo en este caso que tenemos seleccionado por defecto es el círculo y es simétrico, me da igual insertarlo así que insertarlo así. Vamos a insertarlo así. Nos pide una referencia de bornero, nos dice este bornero, estas bornas a qué bornero van a pertenecer. En este caso ya es un bornero que tenemos dibujado en el esquema de potencia, que es el de entrada del armario, así que le seleccionamos y le indicamos la referencia. Y vamos a darle OK a todas las bornas. Él me va a proponer una numeración particular para cada borna. La primera va a ser la 1, la segunda la 2, la tercera la 3, etc. Podríamos hacerlo de forma individual y la última borna nombrarla como PE de protección, o bien podemos darle un número específico, la borna número 5, y luego bueno, pues indicar en planos de bornero que la borna es de protección. Vamos a darle OK a todas las bornas y lo que me ha hecho simplemente es indicarme el nombre del bornero, que es X1, y una numeración específica para cada una de las bornas. Esta línea auxiliar, si quiero, la puedo borrar. Podemos dejarla igualmente. Bueno, pues ya tenemos aquí hecha la distribución del bornero. Vamos a insertar ahora también los contactos principales de los contactores que van a realizar tanto la inversión de giro del motor de apertura de puerta de garaje como la ventilación forzada. Bueno, pues en este caso vamos a irnos a insertar símbolos. En insertar símbolo nos vamos a contactores relés y elegimos símbolos del contactor de potencia tripolar, por ejemplo, esos de ahí. Vamos a distribuirlos, por ejemplo, en las columnas 3 y 5 para la inversión de giro y dejamos la columna 7 en este caso para la alimentación directa al motor de ventilación forzada. Vamos a insertar, por ejemplo, ese ahí. Vamos a decirle que es una referencia que ya existe en esquema de sinóptico de cableado. Esta es la simplicidad de incluir los elementos primero en sinóptico de cableado, porque nos permite luego ir mucho más rápido en el diseño del esquema eléctrico de potencia. Vamos a darle OK. Ya nos pone la referencia del contactor de 9 amperios, el LC1D09 de Schneider, que hayamos seleccionado un sinóptico de cableado, con sus correspondientes referencias de entrada y salida en cada una de las bornas de potencia. Para mayor simplicidad puedo hacer un control C, control V, e incluir aproximadamente en la columna 5 esta copia a la misma altura. Él me pone KM4, pero yo puedo darle una referencia, en este caso que es KM2. Voy a ir a las propiedades del símbolo y voy a indicarle que realmente ese dispositivo es KM2, que ya lo tenemos en el sinóptico de cableado. Ahí ya tenemos la referencia correcta. Y vamos a incluir también el relé térmico, justo aquí debajo. Como es un grupo inversor, en este caso vamos a tener un solo relé térmico acoplado a los dos contactores. Los contactores, bueno, pues tendrían en este caso algún peine de acople o algún precableado ya para poder acoplar de forma sencilla el relé térmico a uno de ellos y no tener un relé térmico por cada contactor con el coste incremental que eso supone. Vamos a irnos por tanto aquí a insertar símbolo de nuevo y en insertar símbolo bajamos hasta relés térmicos o magnéticos y seleccionamos el símbolo del relé térmico tripolar. Como vamos a tener que hacer la inversión aguas abajo del contactor KM1, vamos a ponerle a una altura razonable, digamos por ejemplo aquí, y asociamos la referencia, que en este caso es el relé térmico F1 en el lugar de instalación L1 y asignado a la función F1, que es la de inversión de giro. Ponemos aquí, él ya me selecciona el símbolo y además me indica, en este caso con los contactos auxiliares, con la representación que tenemos puesto, que la representación, en este caso el tipo de referencia cruzada es la de maestro en línea. Podríamos seleccionar otro, maestro en tabla, o como esclavo, o referencia al mismo nivel, o incluso sin referencia cruzada. De esta forma no me pondría aquí los símbolos auxiliares, indicándome en este caso dónde están los contactos auxiliares cuando los ponga en el esquema de mando. Bueno, por último, en esta línea lo que vamos a hacer es colocar el receptor de potencia, que va a ser el motor M1. Vamos a motores y en este caso vamos a seleccionar un símbolo que no indique un tipo de conexión específica, con lo cual podría estar en estrella o en triángulo, dependiendo de la tensión de línea y dependiendo de las características del motor. Vamos a coger esta representación, que es un motor de corriente alterna trifásico de 3 bornas, más la conexión de protección. Lo seleccionamos y aproximadamente a esta altura, para que quede alineado con los elementos de arriba, lo insertamos. Vamos a decirle que la referencia es el dispositivo que ya está en campo, que en este caso es el motor M1, y nos pone sus características asociadas. Bueno, esta característica que la hemos incluido en el símbolo adicional, no viene por defecto, que es la de 230/400, aparece un poco desalineada. Podemos cogerla de forma individual y moverla con su punto de inserción al sitio que nosotros queramos.
Bueno, como tenemos ya el motor M1 colocado, vamos a optar, antes de incluso de colocar el motor M2, por cablear los elementos de los que consta esta parte de potencia del automatismo. Vamos a insertar cable multifilar y en este caso vamos a elegir únicamente las fases. Vamos a coger desde el punto 1L1 del contactor, vamos a ir hacia arriba, de forma que tenemos que conseguir que el cable marrón coincida con el cable marrón, el negro con el negro y el gris con el gris. Si nos vamos aproximando a la primera propuesta que me propone, ves que es conectar el gris con el marrón, que no es eso lo que queremos, y el marrón con el gris, el negro sin embargo que es el del medio me lo deja bien. Voy a seguir subiendo hacia arriba hasta conectar el marrón con el marrón. En este punto hago clic y al bajar un poco hacia abajo ella me hace la propuesta de conectar el negro con el negro y el gris con el gris, con lo cual hago clic de nuevo. Ahí ya lo tengo conectado. Voy a hacer lo mismo en el contactor KM2. Se alimentan desde el mismo sitio. Para repetir la última orden puedo hacer simplemente control R. Y vamos a conectar la rama de alimentación al motor y luego procedemos a hacer la inversión de giro. De nuevo vamos de este punto hasta este punto y con control R desde este punto hasta ese punto, con lo cual ya tenemos ahí la rama de alimentación. En este caso, esta inversión de giro vamos a hacerla conductor por conductor. Vamos a conmutar las fases 1 y 3. De esta forma, la fase 1, que es la marrón, iría conectada en este caso con la fase 3, aguas abajo del contactor. La 2 iría con la 2. En este caso lo he dibujado del mismo color. Voy a proceder a borrarlo, tanto ese como ese. Dibujamos de nuevo cable multifilar, fase 2 con fase 2, que es ese de ahí. Y fase 3, vamos a dibujarlo en su sitio. Bueno, de nuevo lo hago. Fase 3 con fase 1. Eso es, ya tenemos la inversión de giro hecha aguas abajo de los contactores. Y podemos proceder ahora al contactor KM3 de alimentación, en este caso del motor de ventilación. Podemos copiar este símbolo o insertarlo de nuevo, no da un poco igual. Nos podemos ir aquí a motores, ves que está alineado con este de aquí. Vamos a insertarle aproximadamente la columna 7, ¿sí? Para que tenemos sitio suficiente. Hacemos referencia al motor M2 que está en campo, que es ese de ahí. De nuevo este símbolo podemos desplazar esta característica para alinearla con el resto. Este elemento podemos copiarlo y pegarlo aproximadamente a la misma altura. Luego podemos alinear los componentes también, porque me permite también alinear bloques. Entonces, bueno, en este caso, este me ha cogido como referencia KM4, pero sabemos que no es KM4, por tanto le voy a dar a propiedades del componente y selecciono el contactor correspondiente al que debería hacer referencia. Lo subo un poco hacia arriba para que quede alineado. Y otro tanto voy a hacer con el relé térmico. El relé térmico a esa altura que coincida con el otro. Él me propone F3, pero sé que no es F3. Vamos a darle la referencia, en este caso, de F2. Ese es. Y por último, conecto los elementos como hemos visto antes. Elijo las tres fases. De nuevo me voy hacia arriba para conectar cada fase con su color correspondiente o cada línea con su color correspondiente. Bajo hacia abajo. E igual con los bornes de motor. En este caso los bornes de motor vemos que no están alineados. Vamos a alinear primero el componente en esa posición. Y aquí ya puedo conectarlo con más comodidad. Nos queda en este caso el borne de protección. Vamos a hacerlo de forma individual. Lo hemos dejado ahí un poco aparte para que no intersecte el resto de líneas. Entonces con el borne de protección voy a hacer lo mismo que he hecho antes y extraerlo de forma individual en cada uno de los elementos. Y por último lo que vamos a indicar en el esquema son los borneros de salida del armario. En este caso tendríamos el bornero X2 de salida de potencia a esta altura y esto sería una manguera que nos lleva directamente al motor. Y aquí ocurría lo mismo. Este sería bornero X2 y una manguera que nos lleva al motor. Así que vamos a hacerlo igualmente. Podemos tirar el bornero X2 de forma conjunta aquí o de forma conjunta ahí, un poco donde queramos. Lo que vamos a hacer es que como vamos a tener otra borna de potencia también para el cable de protección,
Vamos a dibujar 3 bornas aquí y una borna individual en el cable de protección. Nos vamos a insertar en ebornas. De igual forma intersectamos... Bueno, la verdad es que podemos hacerlas todas juntas para que nos ponga todas y luego los ponemos las individuales en su sitio. La orientación del símbolo me da igual. Esto va a pertenecer al bornero X2. Voy a darle a OK a todas las bornas y veis que me pone la referencia de bornas 1, 2, 3. La línea de referencia la borro. 4, 5 y 6. ¿Sí? Aquí podríamos también poner la referencia de X2 si quisiéramos, para, como están un poco separados, saber exactamente a qué bornero pertenecen estas bornas. Y vamos a insertar aquí bornas individuales también pertenecientes al bornero X2 para los cables de protección. Vamos a hacerla ahí, vamos a decirle que es una borna del bornero X2. Podríamos cambiar la referencia y ponerle en vez de borna 7, ponerle PE, por ejemplo. Ya la tenemos ahí. Y esta vamos a hacer exactamente igual. Vamos a indicarle que también es del bornero X2, la borna 8. Ya tenemos ahí todas las bornas y nos queda únicamente en esta parte del esquema de potencia incluir las referencias de mangueras. Como la manguera la tenemos dibujada ya en el sinóptico de cableado, en el esquema de potencia, lo más sencillo es irnos a esta parte e identificar esta manguera como la que alimenta el motor M1 y esta manguera como la que alimenta el motor M2. Para hacerlo fácil, podemos irnos aquí al esquema de potencia, hacemos doble clic sobre la manguera y veis que tenemos aquí el bornero de entrada de potencia armario, el motor, en este caso de alimentación por este lado, que es lo que está conectando esa manguera, y los cables sin manguera asociada que tenemos todavía. Lo primero que vamos a hacer en esta pantalla de cableado en detalle es añadirnos una manguera. Podemos buscar por sección o podemos filtrar por número de conductores. En este caso necesitaría una manguera que fuera 4G, con que tuviera las 3 líneas y la protección tendría suficiente. De las que ahora mismo en el sistema dadas de alta tenemos un par de mangueras 4G, una de 16 milímetros cuadrados y otra de 10 milímetros cuadrados. Parece un poco excesivo la de 10 milímetros cuadrados, habría que tener en cuenta, bueno, y de hecho lo tenemos en este caso, es un motor pequeñito de 0,12 kilovatios. Si queremos reservar una manguera 4G de 2,5, con eso tendríamos suficiente, por supuesto, para esto, dependiendo también de la longitud de alimentación, ¿no? Pero con esto tendríamos más que de sobra. Bueno, podemos copiar esta manguera, pegarla y modificar la sección. En este caso, por simplicidad, no lo voy a hacer. Voy a coger esta que está en base de datos, pero, insisto, podríamos incluso dar de alta a nosotros una manguera en librería, gestor de mangueras o gestor de referencias de mangueras, y seleccionar la que nos interesara. En este caso voy a añadir esta, por más comodidad. La selecciono y veis que tenemos aquí ya la manguera con un conductor ya verde y amarillo reservado y por otro lado los cables sin manguera. Bueno, pues en este caso lo primero que voy a hacer es que asociar esta manguera a los cables que de momento no tienen asociación de manguera. Pincho en la manguera y le voy a dar directamente a asociar los cables. En este caso, como coincide el número de cables que hay sin asociar a manguera con la capacidad de la manguera, me los va a asociar todos. Le doy a asociar conductores y veis que ahora mismo ese está conectado a esa borna, a esa borna, a esa borna y a esa borna. Y en el caso del motor, tenemos conectado cada uno de ellos a una de las bornas de motor. Así que lo que vamos a hacer ahora es, como todo está ok, vamos a darle a cerrar, nos lo ha asociado, nos ha puesto aquí la referencia de manguera. Perfecto, vamos a dejarla un poco más extendida. Esa de ahí. Y si nos vamos al esquema de potencia ahora, vamos a ver que nos ha dibujado de otra forma esta conexión entre el bornero X2 y el motor. Y nos ha puesto de la manguera W5, que en este caso me la ha nombrado como W5, bueno, no sé muy bien por qué, vamos a irnos al gestor de referencia, perdón, vamos a irnos a proyecto mangueras, y en proyecto mangueras, bueno, porque ya tenía añadidas varias en este proyecto, en este caso la W1, W2, a pesar de que no las tengo añadidas aquí ahora, ya las tenía referenciadas, por eso me la ha nombrado como W5, pero en este caso, bueno, pues la primera manguera que tengo en el esquema debería ser la W1. Nos aparece aquí la referencia de manguera y aparece aquí también, bueno, pues el conductor verde y amarillo. Vamos a llevarle este un poco para arriba para que me deje ver también. Podemos poner este aquí al lado para que me deje ver también la numeración de la borna, indicándome que este es el conductor verde y amarillo de la manguera y estos son los hilos 1, 2 y 3 dentro de la manguera W5. Vamos a hacer lo mismo para la otra que tenemos aquí. Nos vamos también al sinóptico de cableado de potencia. Elegimos ese, de nuevo tenemos los cables sin manguera, añadimos una manguera. Vamos a añadir la misma que teníamos antes, un 4G, que en este caso es 10 milímetros cuadrados, aunque no sea necesario tanta sección. De nuevo clicamos en la manguera y le damos a asociar cables. Y ya los tenemos todos asociados. Y lo mismo pasaría también en el esquema de potencia. Tenemos aquí ya las referencias de la manguera, en este caso W6 por la numeración que llevábamos.
Bueno, y con esto tendríamos más o menos completo el esquema de potencia. Podríamos incluir también aquí una pequeña referencia de alimentación general de armario. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Yo en este caso voy a optar por una cosa muy sencilla. Simplemente voy a dibujarle por aquí un pequeño rectángulo. Bueno, como no me gusta mucho cómo ha quedado, voy a dibujarlo de nuevo. Ahí voy a ponerle un grosor de línea un poquito más grande, por ejemplo 0,40, y visualizo el grosor. Y voy a coger una escala, un tipo de línea de trazo y punto, y una escala un poquito inferior, por ejemplo 0,35, para indicar que esta es la alimentación. Incluso el grosor quizás es excesivo, voy a ponerle un poquito menos. Y con la herramienta texto únicamente voy a dar alimentación general. El estilo voy a ponerle el Tahoma estándar con una altura, creo que 2,5 debería ser suficiente. Y tenemos ahí la alimentación general de armario, alimentando el bornero X1, el disyuntor, los dos contactores que gobiernan la apertura y cierre de la apertura de puerta de motor y la ventilación forzada. Por último, para resaltar quizás en el esquema de potencia que estos dispositivos pertenecen a la ubicación de campo, los motores, podemos también, igual que hemos hecho antes en el esquema, incluir una línea exterior de situación, indicando que estos elementos de aquí, este y este elemento, teniendo en cuenta que en este caso no deberíamos coger la borna del bornero para no dar la sensación de que, no es que esto sea necesario, pero ahí por ejemplo podemos trazar una línea exterior indicando que estos elementos pertenecen a la ubicación de campo. Ya estaban en campo, con lo cual no hace falta que haga nada. De este modo indico que estos elementos están en el exterior y que estas van a ser las mangueras de alimentación y los dispositivos de interior de armario que conmutan la potencia para alimentar a estos receptores. Con esto tendríamos hecho ya el esquema de potencia y deberíamos pasar luego posteriormente al esquema de mando, insisto, con la alimentación que tenemos de que no podemos añadir otro plano adicional y tendríamos que borrar alguno de los que tuviéramos en esta versión gratuita. Esto lo veremos ya en otro tutorial.